Bueno, esta primera diapositiva está dirigida a los que no tienen conocimientos en Joomla y bueno, indicaros que Joomla es un sistema de gestión de contenidos que nos permite desarrollar sitios web dinámicos interactivos. Esto quiere decir que antiguamente eran páginas que eran completamente estáticas. Estaban realizadas en lenguaje HTML y solo permitían lo que era mostrar información. Ahora con las nuevas tecnologías, Joomla lo que permite es interactuar con esos usuarios y realizar páginas web dinámicas. A la hora de interactuación quiere decir que podemos recibir formularios de contacto de estos usuarios. Se pueden dar de alta en el sitio web para ver contenidos privados. Podemos tener chats, podemos tener foros, multitud de opciones. También indicaros que permite crear, modificar o eliminar contenido en un sitio web de una manera sencilla a través de un panel de administración. Joomla tiene una parte pública y luego una parte de administración. Desde el año 2005 que empezó el proyecto de Joomla, siempre el espíritu de Joomla y su evolución han perseguido facilitar la administración de la web para cualquier tipo de usuario, de forma que no hace falta ser un programador ni tener conocimientos de programación para realizar un sitio web en Joomla de principio a final. Indicaros que es un software de código abierto, código libre. Esto es una gran ventaja porque no está sujeto al pago de licencias y el código se puede modificar. Está desarrollado en PHP, que es uno de los lenguajes más en boga en la actualidad. Os comparto la siguiente diapositiva. Como cualquier programa o aplicación, pues Joomla tiene diferentes versiones. Desde el año 2005 al 2013, pues han habido diferentes versiones. En el año 2005 se empezó con la versión Joomla 1.0 y ahora actualmente estamos en la versión Joomla 2.5. Os marcaré para que os quede más claro. Joomla 2.5, estamos en el año 2013. Bueno, estaríamos ya por aquí. Y ahora mismo coexisten dos versiones. Una que es Joomla 2.5 y otra que es el 3.1. ¿Por qué coexistir dos versiones? Porque hay dos versiones, por ejemplo, Joomla 2.5 es una versión estable apta para usuarios no avanzados. En cambio, estas versiones 3.0, 3.1, 3.2 son versiones puente a una versión que aparecerá en el año, a mediados del año 2014, que también será apta para usuarios básicos o medios. No hace falta ser un usuario avanzado para poder utilizarla. En estos momentos os indico que lo correcto es instalar ahora pues Joomla 2.5, es lo que recomendamos. Esto quiere decir que si estamos utilizando versiones anteriores de Joomla nos funcionarán. No, sencillamente es que a cada versión del programa pues se añaden mejoras en funcionalidades y también se añaden, muy importante, mejoras a nivel de seguridad. Os voy a compartir el navegador. Y esto que os estoy mostrando es el centro de extensiones de Joomla. ¿Para qué sirven el centro de extensiones? Por ejemplo, Joomla no incorpora por defecto lo que es un chat, un foro o una galería de fotos por defecto. Entonces, en este centro de extensiones tenemos en estos momentos 6.714 extensiones que se pueden instalar en un Joomla. Por ejemplo, supongamos que necesitamos una galería de fotos. Pues si ponemos la palabra gallery, pues nos arrojará resultados en relación a esta búsqueda. Por ejemplo, pues podemos utilizar muchas opciones, pero generalmente se dividen en dos grandes apartados. Uno son las extensiones no comerciales, en este caso ya nos lo marca, y extensiones comerciales son las que había que realizar un pago. Indicaros que la mayoría son no comerciales, lo que llamaríamos popularmente gratuitas o free. Dentro de cada extensiones nos marca la compatibilidad con las diferentes versiones de Joomla. Esta, por ejemplo, Simple Image Gallery, sirve para Joomla 2.5 y versiones de Joomla 3.0, 3.1. Es importante siempre comprobar la funcionalidad, la compatibilidad con las diferentes versiones. Lo que vamos a explicar hoy es
En el hosting de Joomla de Web Empresa hemos incorporado un pack que es un autoinstalador. Accedemos a la información del pack, pulsamos en plantillas gratis para Joomla 2.5. ¿Y qué se incorpora este pack? Porque los que tenéis conocimientos básicos, lo usáis habitualmente, pero quizás algunos no seáis clientes de Web Empresa, para instalar un Joomla hay que descargarlo de joomla.org, de Joomla Spanish, luego una vez ese archivo zip ha sido descargado, hay que proceder a la instalación del hosting, descomprimirlo, crear bases de datos, etc. Nosotros lo que hemos creado es, en estos momentos, el pack Joomla 2.5.11, que es la última versión de Joomla estable de la serie 2.5, que incorpora un editor JC que está mejorado con referente al que incorpora Joomla por defecto, que es el TinMC, un sistema para la creación de formularios personalizados, que es Within Forms, un explorador del sitio como si fuera un FTP, un sistema como Akiva Backup que incorpora, permite realizar copias de seguridad del Joomla y varias utilidades más que podéis ver aquí la lista. Pero aparte también incorpora algunas plantillas. Por ejemplo, podemos ver algunas demos. Pulsa aquí, abrimos en ventanas nuevas. En estas, por ejemplo, pues este pack incorpora lo que es esta plantilla o incluso también incorpora esta otra que os estoy mostrando. Son sitios web completamente funcionales, en este caso son demos, y bueno, la que versará la formación de hoy es sobre esta plantilla que os estoy compartiendo ahora por pantalla. Bueno, cerramos. Señalar de todas formas que, el sistema de plantillas de Joomla no es un sistema cerrado. Quiere decir que, por ejemplo, aunque nuestro Joomla incorpore 10 packs o 5 plantillas, por ejemplo, en esta pantalla que os comparto, nos está mostrando las 45 mejores plantillas gratuitas para Joomla 2.5, de forma de que se podían instalar. Aquí hay demos y descargas. De estos enlaces hay varios por la red. Esta plantilla elástica que os estoy mostrando, esta está incorporada en el pack que vamos a instalar. Y bueno, tenéis muchísimas opciones, muchísimos diseños, muchísimas posibilidades. Entonces, bueno, ya os digo que se pueden incorporar, aparte de las plantillas que incorpora el pack, pues muchísimas más. Joomla es muy flexible en este sentido. Bueno, la siguiente pantalla que os comparto es el panel de control del hosting. Nosotros utilizamos cPanel. Y entonces aquí se ha incorporado, el cPanel nos permite gestionar, un hosting nos permite gestionar pues cuentas de email, realizar copias de seguridad, luego, pues crear dominios, subdominios, las bases de datos, etc. Pues lo que hemos incorporado es en aplicaciones destacadas, pulsamos en ver más, y vamos a realizar la instalación de un Joomla a través de un autoinstalador. En este caso, pues pulsamos en Joomla 2.5, instalar esta aplicación. Lo primero que tendríamos que seleccionar es el dominio. En este caso hemos creado varios dominios de prueba. Vamos a utilizar webinarswebempresa.eu. Y si procediéramos ahora a la instalación, dijéramos instalar, nos instalaría en este dominio. También podemos instalar varios Joomlas. Por ejemplo, serían en carpetas distintas. Yo puedo decidir pues que en la carpeta 1 que nos queda el sistema automáticamente, pues nos instalo un Joomla y entonces será accesible con el dominio webinarswebempresa.eu/1. Bueno, siguientes campos no hace falta tocar nada, hacemos administración automática de la base de datos. Lo único, por ejemplo, en admin y la contraseña de usuario admin, aquí podemos modificar, incluso también podemos cambiar el nombre del sitio web, el correo electrónico, podemos modificar o cambiar por defecto. ¿Veis? Pues añado nuevos campos y procedemos a la instalación. El sistema ya veréis que es muy rápido. En estos momentos está copiando archivos y directorios, mientras que subir, por ejemplo, un Joomla por FTP pues podría tardar tranquilamente media hora en instalar un Joomla, porque son más de 7.000 archivos. En este caso, pulsamos en webinarswebempresa.eu y ya tenemos lo que es el Joomla instalado. Se está acabando de cargar. Bueno, este sería un Joomla, aparte completamente funcional, con la plantilla que viene por defecto. Bueno, un Joomla, como antes he indicado al principio, tiene una parte pública, que sería esta, un sitio web completamente navegable, y luego
la administración. Para la administración siempre accederíamos con el nombre de dominio y tendríamos que poner la palabra /administrator. Antes, por ejemplo, de empezar a realizar cualquier cambio, pues puede ser interesante o en cualquier momento pues realizar una copia de seguridad. Con este sistema que os he explicado que tenemos en el panel de control, podemos realizar una copia de seguridad, por ejemplo, backup, y en cualquier momento, si se tuviera cualquier tipo de error, pues fácilmente se podría restaurar. Aparte que también os explicaré cómo realizar copias de seguridad desde el propio Joomla, en el caso que lo deseemos. Bueno, una vez está creado, tendríamos que acceder a la administración y para ello habíamos guardado la contraseña de administración. El usuario es admin. Importante no dejarlo por defecto. Siempre a lo mejor es mucho mejor cambiar. Los sitios web con admin generalmente intentan robar las contraseñas. En el gestor de esto que vemos ahora es el panel de administración de Joomla. Estos son iconos de acceso directo a los diferentes apartados de la administración de Joomla, pero también tenemos unos menús superiores, que son los que enseñaré generalmente todas las opciones, que nos permiten administrar Joomla. Lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es el gestor de usuarios. Gestores de usuarios pueden haber varios usuarios aquí trabajando en el frontal del sitio web, en la administración, pero bueno, la única limitación es que no pueden trabajar los dos en un mismo menú o en un mismo artículo o en un mismo contenido. Bueno, vamos a proceder para que veáis cómo está configurado un usuario. Tiene un nombre, puede cambiar el nombre de acceso, interesante no dejar admin por defecto por seguridad. Y bueno, procedemos a cambiar la contraseña. Solo sencillamente, pues, como veis, habría que editar los campos, no hace falta recordar lo anterior. El usuario es superusuario. Incluso podríamos cambiar, pues, algunos parámetros de idiomas. Guardamos y cerramos. Cuando el cambio ha sido realizado, claro, como hemos cambiado la contraseña, si procedemos a finalizar, hay que recordar sobre todo la contraseña que hemos puesto. Porque hemos cambiado admin y hemos puesto una nueva. Ya no valdría la que hayamos indicado en el paquete de instalación. Bueno, ya accedemos nuevamente. Y ahora podríamos trabajar correctamente. La forma correcta de trabajar sería, pues, ver la administración y en otra pestaña, pues, ver el sitio. De esta forma vemos el sitio y en la otra trabajamos la administración. Podemos ir así trabajando de esta forma. Extensiones, gestor de plantillas. Vamos a ver qué plantillas hay instaladas en el sitio. Si os fijáis en la columna de localización, muestra dos tipos de localizaciones, de sitio y administración. Esta administración se refiere a las plantillas de administración, que son donde estamos ahora. Pero bueno, si deseamos mejor ver la del sitio, en el desplegable marcamos sitio y la plantilla por defecto es la Purity. Podemos ver otras plantillas, por ejemplo, activamos la Atomic predeterminada por defecto y ahora cuando refresquemos en el frontal del sitio web o actualicemos, como podemos ver, ha cambiado lo que es el diseño, pero no ha cambiado ni los contenidos que se mostraban, ni los menús. Esto es muy importante en Joomla, porque podemos modificar el diseño, pero no hace falta ni modificar contenidos, ni modificar la programación del mismo. Podemos hacer otra prueba, por ejemplo, con otra plantilla, la bit5 predeterminada. Cambiamos de plantilla, nos marca por defecto ya otra, y refrescamos en el frontal del sitio web. De esta forma, como podemos ver nuevamente, pues ha cambiado lo que es el diseño del sitio web, pero no cambia ni los contenidos ni los menús. Bueno, finalmente vamos a dejar activada la plantilla sobre la que vamos a realizar la formación de hoy. La refrescamos y como podemos ver, bueno, aunque algún usuario dice que a lo mejor quizás la conexión tenga un poco lenta, indicaros que dependiendo si la conexión no es rápida, pues en cursos, en el apartado de cursos gratis, pues siempre podéis descargar el vídeo de la formación. En este caso, se podía acceder aquí, suscribe al newsletter, y entonces podéis acceder a la última sesión realizada. Bueno, he hecho este pequeño inciso debido a la consulta de Antonio. Bueno, seguimos. Bueno,
Una vez tenemos activada la plantilla, en el frontal del sitio web podemos ver que hay un inicio, un mapa del sitio, un contacto. Claro, el mapa del sitio aquí parece que no tiene demasiado sentido y esto sería la estructura del sitio web. En menús, menú principal, que son los mismos que se muestran en la parte superior, inicio, mapa del sitio y contacto. Por ejemplo, el mapa del sitio, como indicado, no parece que tenga mucho sentido. Pues podemos proceder a despublicarlo. Despublicarlo ya no se nos mostraría en el frontal del sitio web. Como podéis ver, ya ha desaparecido y en cambio también podríamos enviarlo a la papelera. Pulsando en papelera tendríamos una papelera similar a la de Windows que nos permite o restaurar o borrar definitivamente elementos de menú, contenidos, etc. Bueno, inicio contacto evidentemente quedaría un poco pobre la web. Para ello vamos a crear nuevos contenidos para el sitio. Primero hay que generar contenido. Contenido gestor de artículos. Gestor de artículos mostramos el de página en construcción, que es el que está activo y es el contenido que se muestra a inicio del sitio web. Como vamos a crear nuevos contenidos, primero tenemos que crear lo que son los artículos. Podemos crear diferentes áreas en un sitio. Lo ideal sería, pues, por ejemplo, no sé, una estructura como pueda ser nosotros. Al crear nuevos contenidos, ya nos genera, este apartado tenemos un editor en el que podemos escribir, incluso copiar contenidos. Yo tengo unos contenidos preparados porque así iremos mucho más deprisa. Nos va a cundir más el tiempo de la formación. Y lo copiamos. Guardamos y cerramos. Ya tenemos creado un apartado de nosotros. Podemos crear varios apartados más. Por ejemplo, uno de servicios. Hay que dar título. Evidentemente, lo he escrito mal. Servicios. Guardamos y cerramos. Luego estos textos, estos contenidos, estos títulos se pueden modificar, sencillamente hay que editar. Bueno, vamos a crear uno nuevo. Estos botones de nuevo, editar, publicar, despublicado, siempre son los mismos, son comunes en todos los sitios. Por ejemplo, clientes. Guardamos y cerramos. Bueno, ya tenemos que clientes, los otros servicios. Vale, vamos al frontal del sitio web. No se muestra nada. Claro, porque hemos creado los contenidos, pero no hemos creado los elementos de menú que apunten a ellos. Pues vamos a crearlos. Menús, menú principal. Nuevo. ¿Qué tipo de elemento de menú hemos de crear? Porque, por ejemplo, aquí nos muestra una pestaña, seleccionar, pulsamos en seleccionar, y en cada uno de ellos tendremos un mensaje de ayuda. Por ejemplo, añadir formulario al sitio. Esto no es lo que queremos. Artículos archivados tampoco. Un artículo simple, es lo que queremos mostrar. Vale, pues entonces lo siguiente es darle un título, nosotros, y vamos a seleccionar a dónde apunta este elemento de menú. Por eso pulsamos en seleccionar y cambiar, se nos abrirá nuevamente una ventana emergente y marcamos, nos muestra la lista de los artículos y marcamos el que deseamos. Guardamos y cerramos. Por defecto nos aparece la última posición, pero podemos cambiar la posición con las flechitas. Refrescamos en el frontal del sitio web y ya nos tiene que aparecer el nosotros, el elemento de menú con los textos que hemos copiado en el artículo. Vamos a crear nuevos elementos, vamos a intentar hacer una estructura más o menos lógica que podría tener una empresa. Podemos alterar el orden. Por ejemplo, en vez de buscar primero el tipo de elemento de menú, podemos escribir el título. Y ahora buscamos el tipo de elemento. Sería el mismo, artículo simple. Y volveríamos nuevamente a buscar el artículo, servicios, guardamos y cerramos. Cambiamos el orden. Por defecto siempre está mucho mejor dejar el contacto en última posición. Volvemos a crearlo nuevamente, es un proceso muy repetitivo, intentaré ir más deprisa. Como podéis ver, se puede hacer en un momento una estructura de un sitio web.
clientes, marcamos, seleccionamos, clientes, guardamos y cerramos. Supongamos ahora que, claro, creo que me he equivocado en algo. Volvemos nuevamente. Solo si se comete algún tipo de error, pues podemos modificarlo y guardarlo. Vale, ahora sí que aparece bien. Entonces, el sistema, por ejemplo, con las flechas, antes hemos movido, pero supongamos que tengamos un menú súper largo, 20 o 30, pues no tiene sentido ir pegando cada vez en las flechitas, pulsando en ellas. Pues clientes, podemos establecer el orden también. En ordenar, pues vamos a decir que se muestre después de servicios. Guardamos. Estaría cambiado. Y refrescamos el frontal del sitio web. Siempre hay que comprobar que en el frontal del sitio web nos vaya quedando, se vayan realizando los cambios. Esta sería la forma de ir trabajando. Vamos al inicio. Vemos que todo funciona correctamente. Bueno, ahora una vez hemos creado la estructura del sitio, el siguiente paso sería el crear pues, los contenidos reales. Por ejemplo, contenido, gestor de artículos. Sobre todo no dejar cosas de página en construcción. Página en construcción, por ejemplo, vamos a cambiar el título, presentación. Y os voy a explicar lo que es el editor JCE. Es una versión mejorada del TinyMCE, que es que incorpora por defecto. Este es mucho más completo y nos permite bastantes opciones. Por ejemplo, si seleccionamos la palabra construir, pues podemos seleccionar negrita, inclinado, subrayado, tachado. Es un editor WYSIWYG. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos realizando es lo que se verá en el frontal del sitio web. Por ejemplo, aplicamos. Aplicar quiere decir que nos guarda los cambios. Y guardar y cerrar nos lanzaría fuera de la ventana. Importante si estamos trabajando un artículo, pues ir aplicando y guardando. Como podéis ver, ya se muestra la palabra. Bueno, esto de la parte de aquí, de Pack Web Empresa, Joomla 2.5, es un enlace. Pues, por ejemplo, lo que se puede hacer también es crear algún tipo de estilos. En el apartado de estilos, Readon. Esto dependerá del estilo de cada plantilla. Pues, por ejemplo, podemos crear una especie de botón con ese tipo de estilo. Como podéis ver, la web empresa 2.5, que es un enlace, un hipervínculo, pues ahora ya tiene como un aspecto de botón. Bueno, hecho este pequeño inciso, también podemos establecer opciones de orientación, pero puede ser justificado, centrado, a la izquierda, a la derecha. Podemos dejar nuevamente a la izquierda. Incluso también no siempre hace falta utilizar párrafos. Podemos utilizar otro tipo de formato, por ejemplo, pues un encabezado, si queramos destacar algo. Es interesante no siempre dejar todo párrafos. A nivel de buscadores es importante mantener una estructura semánticamente correcta. También podemos cambiar la familia de la fuente. Esto no lo recomiendo mucho. No lo recomiendo por el tema de que siempre es mejor en el mismo sitio web mantener siempre el mismo tipo de fuente. No utilizar varias fuentes porque entonces el sitio web pues, puede dar un mal aspecto. Pero es interesante a lo mejor cambiar el tamaño. Si deseamos destacar algo bastante, incluso también podríamos cambiar color de la fuente y subrayado. Podemos utilizar muchísimas opciones. También podríamos crear lo que son listas ordenadas o desordenadas, lo que puramente se llaman viñetas. Y también podemos utilizar, por ejemplo, caracteres especiales. Caracteres especiales, pues, por ejemplo, 30. Necesitamos el símbolo de euro. Pulsamos en caracteres especiales y no hace falta poner el símbolo en código, sino pulsamos en euro y ya tendríamos los cambios, el carácter especial insertado. Aplicamos. Importante sobre todo ver cómo nos queda. Refrescamos en el frontal del sitio web. Y bueno, como podéis ver, pues ya se van realizando los cambios. Es importante siempre ir comprobando cómo nos queda de esta forma, ir trabajando. También el editor nos permite la creación de tablas. Hay muchísimas más opciones, pero por tiempo no daría tiempo a explicarlas todas.
podemos explicar las más importantes. A la hora de crear una tabla, pues podemos decidir el número de filas, el número de columnas, márgenes entre celda, incluso el ancho de la tabla, podemos poner 300 píxeles. Insertamos y ya tendríamos una tabla. Las celdas se autoensanchan. Incluso con estos iconos, pues podríamos decidir añadir nuevas filas, borrar columnas, etcétera. Bueno, luego también tenemos opciones a nivel de crear enlaces. Supongamos que seamos con la palabra contacto y que nos enlace a un determinado sitio. Pues si pulsamos en insertar editar enlace, podemos hacer dos cosas. Que sea un enlace externo, supongamos que nos queremos que ellos lleven a una página web de Google, entonces tendríamos que poner la URL entera. Pero, interesante que se abra una nueva ventana, así no abandonen nuestro sitio web y luego tengan que volver hacia atrás en la historia de navegación. Pero en cambio, si es un enlace a nuestro mismo sitio, pues por ejemplo podemos que nos lleve al apartado de contactos, pues menú principal, iríamos a buscar el botón de contacto e insertamos. Ahora aplicamos los cambios y refrescamos el frontal del sitio web. Sobre todo siempre aplicar o guardar. Nunca salir a través de volver hacia atrás o cerrar el navegador. Bueno, como podemos ver, contacto ya nos llevaría al apartado de contacto del sitio web. Bueno, os he indicado desde el principio que aquí no hace falta ningún tipo de código, pero bueno, de los que que habéis indicado que tenéis conocimientos, pues bueno, a lo mejor es interesante poder trabajar en código. Pues de esta forma, con todo el editor, pues podríais visualizar lo que es el código del artículo. Bueno, lo he limpiado. Voy a proceder a copiar unos textos y vamos a realizar la maquetación del inicio del sitio web, intentando que nos quede un poco presentable. Entonces, si copiamos estos textos, pero solo con textos, un sitio evidentemente pues será un poco triste. Pues vamos a proceder, pulsamos en insertar editar imagen. Se nos abre una ventana emergente. Nos muestra las diferentes imágenes que podemos tener por defecto en Joomla, pero lo interesante es subir imágenes nuevas. Procedemos en subir. Podríamos arrastrar archivos desde una ventana del sistema operativo, por ejemplo, yo utilizo Windows, pues podemos arrastrar la ventana, pero también podemos navegar y buscar imágenes. En este caso selecciono una imagen que tengo preparada, que se llama presentación, a abrir y subimos. Una vez esté subida, nos marca en negrita, pulsamos en ella y podemos establecer a través de la vista previa una previsualización de cómo nos quedará. Por ejemplo, alineación, pues podemos marcar izquierda y el texto, como quedaría completamente pegado a la imagen, pues podemos dar un poco de margen por la derecha. Insertamos, aplicamos y refrescamos. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, igual nos queda mejor la imagen a la derecha y no a la izquierda. Vamos a probarlo. Seleccionamos la imagen, insertar y tal imagen. Y vamos a cambiar la orientación, por ejemplo, a la derecha. Y unos 10 píxeles por la izquierda. Las medidas en web siempre son en píxeles. No se utilizan centímetros ni pulgadas. Refrescamos. Bueno, esto ya quedaría un poco más presentable. Bueno, todo el rato os he explicado cómo gestionar un artículo, cómo añadir un artículo solo. Si os fijáis, en los menús solo hemos añadido artículos simples. Pero ¿qué sucede si deseamos, por ejemplo, crear un blog? De forma que nos muestre Joomla pues, varios artículos agrupados, por ejemplo, como puede ser una portada de un periódico o unas noticias, pues tendríamos que ir al apartado de categorías y crear una categoría. De esta forma podríamos hacer una taxonomía de artículos, agruparlos. Por ejemplo, podemos crear noticias. Este sería el nombre de la categoría. Y ahora
En artículos vamos a crear nuevos. Ejemplo 1, podemos llamarlo. Voy a buscar unos textos para copiar. Sobre todo, no olvidarse de asignar la categoría. Guardamos y cerramos. Como vamos a mostrar un par de agrupados, vamos a crear al menos un par. Nuevamente le damos el título. Podemos hacer ejemplo 2. Seleccionamos la categoría. Y guardamos. Vale. Ejemplo 1, ejemplo 2, noticias. Vale. Pues vamos a menús, menú principal. Y vamos a establecer un nuevo elemento de menú que nos apunte a estas noticias. Vamos a seleccionar el tipo y en este caso sería categoría blog, ya que nos mostrará pues, artículos en introducción agrupados. Podemos llamarlo lo mismo que las categorías de noticias. No hace falta que el elemento del menú coincida con lo que estemos enlazando. Por ejemplo, blog, y aquí podemos marcar categoría noticias. No hace falta que coincida, ¿eh? Entonces, refrescamos en el frontal del sitio web y en la última posición ya nos ha creado el blog. Evidentemente podríamos moverlo. Bueno, se muestra un poco extraño porque generalmente por defecto viene preparado que se muestre la primera noticia al 100% de la pantalla y luego el resto a doble columna. Yo creo que queda mucho mejor pues con una sola columna. Pues en opciones de la plantilla blog vamos a indicar, pues en el caso de que tuviéramos 4 artículos, nos muestre a un texto con una introducción y a una sola columna. Ahora vamos a explicar el texto que es esto de introducción. Sería como establecer un leer más. Guardamos y vemos ahora cómo se nos muestra. Bueno, hay cosas, por ejemplo, que creo que son, en este caso, no nos hacen falta, como detalles, categoría, noticias, fecha de publicación, y nos aparecen todos los apartados del sitio web. Pues, en contenido gestor de artículos, podemos controlar de forma global Joomla. No hace falta realizar en los parámetros un artículo por un artículo, aunque a veces puede ser necesario en opciones de los artículos. Podemos escoger la visualización, por ejemplo, el no mostrar enlace a la categoría que se nos estaba mostrando, a lo mejor nos interesa, o mostrar el autor, la fecha de publicación, mostrar la navegación, mostrar el título por leer más, los iconos, ocultarlos. Por ejemplo, a veces el icono de imprimir nos puede detectar Google que son contenidos duplicados o el icono de PDF. Bueno, vamos a ver cómo nos queda ahora. Refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, ya habríamos eliminado toda esa información que es accesoria, pero los dos artículos los estamos mostrando de forma completa. Claro, esto no nos ayuda en nada a optimizar el espacio. Pues vamos a establecer unos puntos de corte, de forma que estableceremos un punto de corte en el artículo estableciendo una introducción y luego que pueda leer el artículo completo. Para ello, podemos establecer un Enter, pulsamos en Enter y establecemos el punto de corte, insertamos un leer más. También, bueno, podemos aprovechar para dejar los artículos un poco más presentables y subir nuevas imágenes. El proceso lo hemos visto antes, pero antes hemos subido una sola imagen. Ahora podemos subir un par, pulsamos en Navegar, seleccionamos, por ejemplo, 2. Podríamos seleccionar muchas más. Subir. Ejemplo 1, ejemplo 2, cuando están subidas. Marcamos una. Bueno, vamos a establecer una orientación. Nos muestra a la izquierda para que no nos quede pegado el texto 10 píxeles por la derecha. Insertamos. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Ya tendríamos el sitio un poco más optimizado. Leer más. Nos mostraría lo que es el artículo completo. Bueno, vamos a realizarlo con el segundo artículo. Ejemplo 2, accedemos a él. Podemos hacerlo de forma diferente. Cuando pongo el cursor a la izquierda es para establecer lo que es la altura donde va la imagen. Si pusiéramos más abajo, se muestra la imagen más abajo. Bueno, vamos a pulsar arriba. Y en este caso, no hace falta subir nuevamente la imagen, ya la hemos subido. Podemos aprovechar que hemos subido las imágenes todas de una vez. Pues ejemplo 2, le damos a orientación.
Vale, podemos establecer derecha, izquierda, lo que deseemos. 10 píxeles por la derecha. Insertamos. Bueno, vamos a establecer el leer más, el punto de corte. Un Enter. Leer más. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Bueno, este sería más o menos el aspecto que nos interesaría tener en un blog, de la forma que optimizamos el espacio. Hay un apartado del inicio del sitio web, se comporta como si fuera la portada de un periódico. Está configurado de esa manera, aunque se puede cambiar siempre el tipo de elemento de menú editándolo. ¿Los destacados qué es? Marcamos destacados en esta columna. Marcamos 3. Ahora cuando vamos al frontal del sitio web, inicio, si nos muestran 3 artículos, esto nos puede servir, pueden mostrar 3 más, dependiendo de cómo lo tenemos configurado. Igual que hemos configurado el blog, podemos configurar el inicio. Pues, bueno, sería una forma de mostrar artículos de otros apartados del sitio web como si fuera la portada de un periódico. Bueno, vamos a dejar nuevamente como estaba. Os voy a explicar una cosa que espero que resulte muy interesante, yo si no tenéis más experiencia en Joomla, en instalar módulos. ¿Cómo ver posiciones en la plantilla? ¿Qué es esto de módulo? Por ejemplo, llamamos extensiones gestor de módulos, y los módulos son como mini programas que nos aportan funcionalidades al sitio web. Habréis visto, pues, a veces sitios web que tienen desfiles de imágenes, que tienen módulos de buscador, que tienen módulos de redes sociales, que nos permiten cambiar de idiomas, etc. Pues se gestiona desde el gestor de módulos. Pero, ¿cómo ver las posiciones? Porque estos módulos van alrededor de los contenidos. ¿Cómo ver las posiciones de una plantilla? En gestor de plantillas, tenemos una vista previa. Vamos a ver la vista previa de la plantilla que estamos utilizando. Como podemos ver, se nos abre una ventana nueva y nos muestra estas posiciones. Por ejemplo, la Showcase, me gustaría instalar aquí un desfile de imágenes. Joomla por defecto no lo incorpora. Pues estas posiciones, bueno, cada plantilla tendrá diferentes posiciones, bueno, nos permiten ver dónde poder instalar estos módulos. Antes de la formación, he estado mirando ya el Add Images Leader, que es una extensión para Joomla, que es un módulo que nos permite realizar un desfile de imágenes. En Download lo podéis descargar, yo lo he descargado previamente y vamos a proceder a instalar esto nuevo en Joomla. En extensiones, gestor de extensiones, examinar, será un archivo zip que hemos descargado, a abrir, subir e instalar. Una vez esté instalado, podemos proceder a modificarlo. Add Images Leader, lo editamos. Por ejemplo, en un desfile de imágenes no tiene mucho sentido el mostrar el título del módulo. Luego la posición, habíamos dicho que era la Showcase. Podemos seleccionar la posición. También podemos acotar las plantillas, porque si no nos aparecerán todas las posiciones que tengamos las diferentes plantillas. Es la Oxygen la que estamos utilizando. Y si nos aparecen muchos resultados, siempre podemos pues, que nos muestre más opciones. Vamos a buscar Showcase. La marcamos. Vale. El estatus es despublicado. Vamos a proceder a publicar. Y luego podemos decidir, en este caso viene por defecto ninguna página que se muestre, podemos decir que se muestre el módulo en todas las páginas, en ninguna o solo las páginas seleccionadas. Bueno, marcamos el inicio. Estos apartados de la izquierda son comunes en todos los módulos, generalmente, pero los de la derecha, opciones básicas, dependen de cada uno de los programas. Bueno, en este caso vamos a configurar el ancho del módulo. He preparado unas imágenes, 930 píxeles por 350 930 de ancho por 350 de alto, y como son unas imágenes que se van a ir desfilando, tenemos que indicar en este módulo la ruta. Pues vamos a indicar que sean imágenes slide. Guardamos y cerramos y refrescamos en el frontal del sitio web. Y nos tiene que aparecer el módulo. Nos aparece el módulo, pero no nos aparecen las imágenes. Claro, no las hemos subido.
pues podemos proceder a subir a diferentes modos, ¿no? Pero bueno, os explicaré un componente que es TX Explorer, que es como un archivo, es como un FTP que nos permite transferencia de archivos. Habíamos instalado el Joomla en la carpeta 1 del hosting. Pues bueno, vamos a la carpeta de 1, imágenes, y hemos dicho que teníamos que crear un nuevo directorio, que era el slide para alojar estas imágenes. Pues vamos a crear un nuevo directorio, no archivos, sino un directorio, slide, crear, subimos estas imágenes, es otro método. Podemos ir seleccionando una por una, aunque no las subirá todas de golpe. Grabamos. Puede tardar más o menos en subir, intentado que estén optimizadas, pero claro, son imágenes bastante grandotas, como podéis ver. Refrescamos el frontal del sitio web. Ya tendríamos la primera. Van desfilando, ahí está activado el autoplay. La segunda, bueno, son las diferentes imágenes que podemos ver. Podemos añadir más, no recomiendo más de 5 por el tema de peso de la página. Bueno, en Joomla no solo hace falta, por ejemplo, el ver instalar siempre módulos. A veces también podemos crearlos nuevamente desde Joomla. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa activar o ver algunos textos en estas posiciones de base 1A, base 1B, base 1C, lo vamos a realizar. Como queremos poner unos textos, extensiones gestor de módulos, podemos crear uno nuevo. ¿De qué tipo? Personalizar HTML, porque nos permitirá trabajar con el editor WYSIWYG. Podemos dar un título acerca de... En este caso podemos decir que sea visible. La posición, si la sabemos, podemos escribirla directamente. Este es un truco para ir mucho más rápido. Y unos textos. Textos estoy copiando para ir más deprisa, pero podríamos escribirlos también, ¿eh? Este editor nos permite base 1A y que se muestren todas las páginas del sitio web. Vale, guardamos y cerramos. Por defecto, vamos a nosotros, a ver si se ha publicado. Claro, cuando es un módulo que tiene unas posiciones, cuando hay varias posiciones en una plantilla a nivel horizontal se reparten el espacio. Claro, al utilizar un módulo, este módulo se ha cogido el 100% del espacio. Pues vamos a crear nuevos módulos. Ahora podemos duplicar para ir más deprisa. Si ya tenemos un módulo de las mismas características, ¿para qué lo vamos a crear de nuevo? Acerca de, podemos dar otro título. Por ejemplo, ¿qué hacemos? La posición es la de al lado. Base 1B, lo publicamos, guardamos y cerramos. Vamos a crear un tercero, de esta forma veáis cómo se reparten entre ellos el espacio. Hacemos el mismo proceso. ¿Qué hacemos? Duplicar. Lo editamos. Posición base 1C. Da lo mismo el orden que hagamos las cosas. Garantía. Publicado. Guardamos y cerramos. Y ahora refrescamos. Como podéis ver, tenemos acerca de, qué hacemos, garantía, etcétera. Bueno, igual que en el frontal del sitio web, los diferentes apartados. Esto es una gran ventaja porque de esta forma lo tenemos que repetir para todo el sitio web. Bueno, interesante, por ejemplo, también, ya que os he explicado antes un componente, pues el de contactos, pues es un componente que no es el que lleva por defecto Joomla, sino que es el Breathing Forms y nos permite crear estos formularios personalizados. Bueno, lo que veo es que, por ejemplo, observaciones pues podría ser mucho más grande, mucho más ancho, y el leído y política de privacidad parece que quedan un poco pegados al texto, a la zona de observaciones. Pues bueno, vamos a proceder a hacer estos cambios, componentes, Breathing Forms, administrar formularios, contacto, y nos aparecerán los diferentes campos y una red, una grilla para poderlos modificar. Por ejemplo, cuando pasamos por encima de alguno de ellos, a la izquierda se queda resaltado. Igualmente la inversa. De esta forma sabemos fácilmente cuál es el que tenemos que modificar. En observaciones,
Pues podemos cambiar el ancho, que es de 25 columnas. Guardamos, ponemos a 40. Igualmente podemos, por ejemplo, mover, si marcamos diferentes campos que deseamos mover, podemos mover aquí en píxeles, podemos cambiar ese valor, pero bueno, en 5, como queremos mover poco, 15 píxeles, guardamos los cambios. Incluso también podemos cambiar lo que son los textos, incluso añadir nuevos campos. Etiqueta población, pues en vez de población podemos añadir ciudad, por ejemplo. Guardamos y refrescamos. Bueno, como podéis ver, ya ha cambiado y bueno, sería una forma de realizar un formulario completamente personalizado. Supongamos que ahora ya tenemos el formulario personalizado, los módulos que deseamos activados, la mayoría al menos, los contenidos del sitio web y la estructura. Pues bueno, ahora la cuestión sería de personalizar lo que es la plantilla. Cambiarle, por ejemplo, el logotipo lo primero. Pues vamos a extensiones, gestor de plantillas. Editamos la plantilla, la Oxygen, que es la que tenemos por defecto, y vamos a proceder a realizar cambios. Las plantillas, cada una tiene diferentes posiciones, están hechas por diferentes desarrolladores, habría que aprender cada una cómo funciona, pero bueno, por reglas generales generalmente permiten pues, diferentes estilos. Podemos cambiar, por ejemplo, el estilo azul que estamos utilizando al verde, y vamos a cambiar, por ejemplo, el logo. Está activado que por defecto nos muestra una imagen, un texto. El Oxygen, podemos activar que nos funcione con una imagen. Vamos a seleccionar. Ahora accedemos al administrador de archivos multimedia de Joomla. Es otra forma de subir archivos. Examinar. Y vamos a buscar un logotipo que tengo preparado. Es una extensión PNG. Hemos subido antes JPG, PNG. También podríamos subir GIF. Evidentemente son formatos admitidos por web. Marcamos e insertamos. Bueno, pues vamos a aplicar los cambios. A ver cómo nos queda el frontal del sitio web. A veces puede tardar un poquito más en cargar. Bueno, ya se nos está cargando el fondo de color verde. Bueno, el logotipo queda bastante mal, queda muy arriba. Vamos a bajarlo un poco. En este caso, bueno, incluso vamos a activar otro estilo para que veáis las diferentes posibilidades. También incluso, bueno, logo search, vamos a bajar el logo. 50 píxeles en el eje de las Y. Esta plantilla pues permite moverlo fácilmente. Incluso podemos activar más cositas, por ejemplo, iconos de redes sociales, que en este caso el RSS, un Twitter, un Facebook. Incluso permite configurar muchísimos más. Y también establecer pues un buscador del sitio. Aplicamos los cambios. Vamos a ver si ahora ya nos queda un aspecto mucho mejor a nuestra idea. Bueno, ya ha bajado el color de fondo, ya ha cambiado a color marrón. Esta plantilla, como has visto, tiene azules, verdes, marrones. Ya tenemos iconos de redes sociales. Incluso un módulo de buscador. Bueno, interesante quizás pues el crear un copyright personalizado. Vamos a dejar el estilo por azul por defecto que teníamos. Y el copyright personalizado nos permite pues, cambiar aquí la información del copyright. Podríamos copiar la información preparada o escribir, también podemos escribir. Pero bueno, para que lo veáis, guardamos los cambios. Bueno, ya tendríamos personalizado lo que es el copyright. Pero bueno, no solo nos tenemos que conformar en Joomla con tener un solo menú. Antes, por ejemplo, teníamos un mapa del sitio. Igual el mapa del sitio nos interesa mostrarlo en esta zona inferior derecha. Pues bueno, para ello vamos a crear un menú nuevo, no un elemento de menú, sino en vez del menú principal, pues vamos a crear un menú inferior, nuevo, menú inferior. Evidentemente estos campos pues podemos escribir diferentes opciones. Podemos hacer una descripción más larga. Menú inferior, no tenemos nada en este menú inferior. Accedemos al menú principal. Y en el menú principal, pues tenemos el mapa del sitio. Evidentemente, en el menú inferior podríamos crear nuevos elementos de menú, pero entre menús podemos mover los botones, los elementos. Pues vamos a seleccionar, añadir al menú inferior
el mapa del sitio. Pulsamos en proceso, ya nos ha desaparecido el menú principal, vamos al menú inferior y lo publicamos. Esto no quiere decir que se muestre la parte inferior directamente, sino que tenemos que ir a las sesiones gestor de plantillas. A veces también, dependiendo de la plantilla, esto hay que activarlo a través de un módulo. Siempre que creamos un elemento de menú, un menú, nos activa módulos. Vamos a Oxygen por defecto y esta plantilla nos permite opciones a nivel de menús. Pues vamos a activar Show Footer Menú, menú de pie de página, menú inferior y guardamos y cerramos. Bueno, ya tendríamos creado lo que es el mapa del sitio. Pulsamos en él y bueno, ya se quedaría el mapa del sitio activado. Esto está realizado con el Xmap, que nos permite realizar mapas del sitio web y al igual que enviarlos a herramientas de Google para webmasters. Veo alguna consulta, por ejemplo, que si se podía mover también el logotipo más hacia el centro, etcétera. Bueno, vamos a hacer este pequeño inciso. Arriba la pregunta de Karen. Pues bueno, igual que lo hemos movido en el eje de las Y, el logotipo, pues podemos mover en el eje de las X. Podemos poner 50 píxeles. Vamos a aplicar a ver cómo nos queda. Bueno, como podéis ver, se ha desplazado, se ha ido más hacia el centro. Bueno, sería una forma de ir orientando lo que es el logotipo. Bueno, guardamos y cerramos. Bueno, ahora supongamos que ya tenemos el sitio web acabado. Los contenidos, los menús, los módulos activados, accesos a redes sociales, el logotipo ya personalizado, los colores, el pie de página, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Estáis viendo estas URLs aquí en la parte superior? Si vamos a nosotros, nos muestra esto. Esto no es nada amigable para los buscadores. Lo ideal es que si voy a nosotros, aquí arriba nos ponga la palabra nosotros. Pues para ello vamos al sitio configuración global y en Joomla vamos a activar lo que son las URLs para amigables. Activamos los dos primeros parámetros. No recomiendo activar el tercero, ya que si no nos pondría al final de las URLs .html. Esto yo creo que no es interesante activarlo. Aplicar. Y refrescamos. Bueno, vamos al inicio, y así iremos navegando. Vamos a nosotros, a ver qué pasa. Ya tenemos el nosotros aquí. Servicios. Esto es perfecto para buscadores. Igualmente, por ejemplo, interesante, metadescripciones en el sitio web. Por ejemplo, ¿qué es esta metadescripción? Pues es el poder establecer una descripción del sitio de forma de que sea lo que estemos enviando información a los buscadores. Estos textos no se ven en el frontal del sitio web. Se ven a través de código. Entonces, de esta forma le podemos orientar a Google de cómo indexar. Realmente no se puede poner un texto muy largo, porque si no Google en sus resultados lo va a cortar. Generalmente pues pueden ser 160, 180 caracteres, por ahí más o menos sería la idea. Por ejemplo, si la empresa de telecomunicaciones, pues podríamos poner pues empresa de telecomunicaciones en el ámbito de España y nos dedicamos a determinados productos específicos y exportamos a toda Europa. Pues esto podría ser pues una descripción interesante. Evidentemente, siempre el utilizar palabras clave en esa descripción que sean interesantes para el sitio. Bueno, igualmente, por ejemplo, no solo Joomla nos permite esta utilización de metadatos a nivel global. Lo interesante es que los metadatos no estén duplicados por todo el sitio. Google penaliza el contenido duplicado. Pues los metadatos se pueden cambiar también a nivel de artículos, a nivel de elementos de menú. Siempre tenemos opciones de metadatos en las que podemos poner una metadescripción, unas metapalabras clave. Incluso está muy bien a nivel de poder decidir qué nos tiene que indexar o qué no. Por ejemplo, con el robots, supongamos que tenemos una política de privacidad. Nos interesa que nos rastreen eso. Pues a lo mejor interesante sería establecer la opción de no indexar, no seguir. De esta forma, pues estamos orientando a Google o Google o otros buscadores,
para que realmente nos rastreen y nos indexen el contenido más relevante de nuestro sitio web. Cerramos. Bueno, hasta aquí la presentación de la explicación de cómo crear una web en Joomla 2.5. Veo que hay algunas preguntas. Mientras tanto las voy revisando, os comparto una pantalla de un cupón de descuento que os resultará bastante interesante. Bueno, indicaros que se ha preparado una oferta especial hoy con la que se aplica el 25% hasta el día 30 de junio a las 23:59, o sea, a final de este mes, en Hosting Joomla y Packs Joomla con el 25% de descuento directo. O sea, quiere decir que cuando se compra cualquier producto de web empresa, los indicados aquí, pues solo poniendo Webinar 25 te hace un descuento de 25% en todos los planes anuales. Bueno, indicar que las promociones que he visto generalmente llegaban como máximo al 20%, pero debido a la aceptación que tienen estos webinars, estas sesiones de formación, pues la empresa quiere agradecer pues vuestra asistencia con un cupón, en este caso, del 25%. Voy a revisar vuestras consultas. Bueno, por ejemplo, veo, a ver, respecto... Vale, disculpa, no entendía demasiado la pregunta. Bueno, en sí lo que consultan es, vamos a nuevamente, si podemos tener diferentes slides en el sitio web, por ejemplo, no solo en el inicio, sino tenerlo, supongo, en diferentes apartados. Entonces, bueno, yo considero que no hay que poner en un mismo sitio web, perdona, en un mismo apartado de un sitio web, tener varios slides. ¿Por qué? Porque podemos distraer al público, al usuario de la web, con demasiado movimiento. Considero también que, por ejemplo, 5 imágenes, 3 imágenes, lo correcto, como podéis ver, el sitio va ligero, pero si ponemos 15 o 20 imágenes, como he visto algunos casos, que sucede que el sitio web va lento y la lentitud Google la penaliza a la hora de los resultados. Por ejemplo, podría ser interesante el duplicar este módulo, al igual que hemos hecho antes, realizando duplicaciones, contenido gestor de artículos, perdón, extensiones gestor de módulos, y era Images Leader, vale, lo tenemos aquí, pues evidentemente pues podríamos quizás duplicarlo, tendríamos el programa duplicado, evidentemente la posición sería la misma, publicado, showcase, ocultamos, pero en vez de, por ejemplo, que se muestre el inicio, servicios. Claro, evidentemente también las imágenes barra slide tendría que ser otra ruta distinta para mostrar imágenes distintas. Claro, a ver si el activo sí se nos mostrará en el servicios, pero con las mismas imágenes del frontal. Bueno, interesante tenerlo en cada bueno, diferentes apartados del sitio web, pero sobre todo no intentar recargar. Tampoco los slides ofrecen una información demasiado relevante. Es mejor tener textos, imágenes explicando mejor nuestros servicios. Bueno, veo más consultas referentes a si se pueden agregar banners en Flash. Bueno, se pueden agregar banners con el componente banners. Hay un componente específico, componentes banners, que nos permite crear diferentes tipos de banners. Luego, van gestionados por categorías, clientes, etcétera. Y entonces, bueno, se puede poner aquí, pues, buscar imágenes e incluso también, si se pusiera algún tipo de código, también se pueden utilizar, pues, lo que son ese tipo de banners en Flash.
De todas maneras, no recomiendo mucho el uso de banners en Flash, sino sean GIF o otro tipo de imágenes, porque el Flash no queda generalmente indexado en los buscadores. Esto del componente de banners es para tener un control de los clics, pero si por ejemplo deseamos insertar un banner o un archivo Flash, también lo podríamos hacer por ejemplo en un módulo, en un contenido, estos de artículos, clientes. Bueno, si tuviéramos un archivo Flash, pues realizar la inserción aquí. A veces hay que insertarlo en lo que es en código. Pero también podríamos, hay opciones a nivel, si por ejemplo buscamos la palabra Flash, pues a veces también hay opciones a nivel de que podamos encontrar alguna extensión que nos permita insertar estos banners o dentro de un editor, por ejemplo, el editor JC que os he enseñado, si hay un plugin de suscripción que nos permite insertar vídeos de YouTube, etcétera. Bueno, hay muchas opciones en este sentido. Bueno, referente a, por ejemplo, realizar aumentar las consultas a veces un poco largas. Bueno, referente al tamaño de las imágenes en un slider, bueno, yo creo que lo interesante es que sean del ancho del sitio web, de forma que no sea ni más pequeño ni más corto. Claro, insertar en gran cantidad, no. Directamente no. Mejor ir separando en diferentes apartados del sitio web. Claro, imaginaos lo que tardaría en cargar este sitio web si le ponemos aquí en este slider 200 imágenes. No tendría ningún tipo de sentido. Referente a, por ejemplo, esta pregunta siempre sale, referente a cómo deseamos compartir iconos en redes sociales, etcétera. Hay extensiones, por ejemplo, en Joomla que habría que instalar, por ejemplo, en Facebook me gusta. También hay, por ejemplo, Facebook Display o categorías, Facebook Integración o Facebook Ad. Incluso hay, por ejemplo, habría que buscar alguna extensión específica para poder utilizar esto. Se instala la extensión y entonces, generalmente, ahora no recuerdo, creo que había uno que, a ver, si es que me resulta casi imposible conocer las 7000 extensiones que hay, pero quiero recordar que había un plugin de Avivia que nos permitía lo que es la inserción de plugins todo en una tabla, perdón, de cosas de me gusta, todas las redes sociales incorporadas en una tabla. Disculpad que no recuerdo cuál es, pero si podemos buscar también, evidentemente, I like it, like, así nos aparece algo por like. Bueno, había opciones, por ejemplo, Easy Like and Share, ¿no? Nos permitiría con este tipo de iconos o este tipo de extensión, evidentemente siempre hay que probarla y cada una de estas extensiones hay que valorar varias cosas, por ejemplo. Lo primero es pues el valorar, por ejemplo, qué puntuación tiene esta extensión, cómo la valoran los usuarios. Esta como es muy nueva, pues todavía no tiene valoraciones, pero generalmente pues en este apartado de reviews los usuarios dirán, pues esta me funciona bien, me funciona mal o haya habido algún problema, aparte de que tendréis demos, por ejemplo, hacemos una demo, entonces, pues bueno, pueden haber demos de este sentido para ver cómo, bueno, pues cómo funciona. Bueno, siguientes preguntas, voy a rebasar, veo que hay varias. Bueno, referente a cómo crear copias de seguridad, bueno, al principio he explicado
que podemos crear una copia de seguridad con el Instalatron, que es el sistema de copias de seguridad del propio sistema que del instalador de Joomla que hemos creado aquí en el cPanel, ¿no? Pero igualmente, también dentro del propio Joomla hay una extensión que se llama Akiva Backup, pues que nos permite realizar lo que son copias de seguridad del sitio web. Podríamos, disculpad, estaba revisando unas consultas. Bueno, en este caso sería respaldar ahora. Entonces nos realizaría lo que es una copia de seguridad de lo que es el sitio. Empezaría aquí a realizarse una copia. Hay mucha información respecto a aquí o acá. Luego indicaros, por ejemplo, que nos sugieren, Jorge, en relación a la consulta de Facebook, pues nos sugiere la extensión Perfect Facebook Lightbox Sidebar. Perfect Facebook. Bueno, podemos buscar a ver en el Google si la mostramos. Perfect Facebook Lightbox Sidebar. Bueno, vamos a verla. Bueno, en este caso el usuario nos recomienda esta extensión a valorarla. Bueno, tiene una buena valoración por parte de los usuarios. Bueno, las cosas son bastante positivas. Bueno, gracias. Gracias, Jorge, por la recomendación. Espero que haya servido, no recuerdo quién había realizado la consulta antes, creo que era Jenny. Muy bien, pues en algún usuario veo que se tiene que ir, indicaros que, bueno, el vídeo lo podréis ver de la formación mañana. Si os suscribís al newsletter, podéis ver la última sesión realizada. Generalmente ya lo tendré renderizado mañana. Si os accedierais ahora, veríais de la semana pasada. La semana pasada era muy similar. Indicaros que, por ejemplo, que alguno que quiere profundizar más en Joomla, pues os podéis inscribir también de forma gratuita, como hoy, al curso de mañana de tienda virtual con Joomla 2.5. Para los que deseéis tener algún tipo de catálogo virtual o vender productos online, en este caso Rafa pues os explicará bueno, cómo funciona esto, cómo funciona en Joomla y cómo crear una tienda virtual para vender productos online. Bueno, luego veo consultas referente a cómo añadir archivos para que la gente descargue en Word, PDF, etcétera. Bueno, hay algunas, por ejemplo, hay algunas extensiones que pueden ser, bueno, para añadir archivos. En este caso habría que escoger alguna y tenéis bastantes opciones. En el centro de extensiones vais a poder encontrar muchísima información. De todas maneras, también hay una opción que es muy sencilla, porque no siempre se ha tratado de estar instalando extensiones para cualquier cosa. En contenido de gestor de artículos, pues subir esos archivos y entonces, una vez se ha subido el archivo, se realiza el enlace al mismo. De esta forma se podrían descargar. Por ejemplo, sería una opción de subir archivos. Podría ser a través del componente TX Explorer, subir archivos y luego los artículos ver las rutas. De esa forma estableceríamos lo que es un enlace. Con ese enlace se podrían descargar ficheros. De todas maneras, hay extensiones mucho más específicas, por ejemplo, que entonces nos pueden ayudar, ¿no? Época PDF, por ejemplo, nos permite la generación de PDFs, ¿no? Incluso almacenamiento. También, pues, por ejemplo, podemos tener opciones a nivel de impresiones, etcétera. Bueno, hay bastantes extensiones en Joomla. De frente también podríamos, creo, también que recordar Foca Download en el caso de que deseemos tener pues un directorio ya específico para que se descarguen los usuarios. Foca Download. Vamos a ver si tenemos aquí alguna demo. Foca Download. Después es interesante tener un área privada. Vamos a ver la demo.
un área privada para ver esto, para que accedan unos determinados usuarios o archivos. Vaya, aquí no está... Ah, bueno, esto sería una... No, esto no creo que es la... No, no me suena que sea la demo. Vamos a ver. Bueno, sí. En este caso lo están utilizando para ver el componente. Bueno, es una forma de poder descargar, pues, determinados archivos, Word, PDF. En este caso lo están utilizando ellos para descargar archivos zip y las diferentes extensiones que realiza Foca. Hay muchas opciones en este sentido, ¿eh? Hay incluso de alguna de pago, otras de suscripción, etcétera. Vale. Bueno, hay una consulta que es referente a Joomla, lo que pasa es que no es referente a alojamiento, que es, bueno, se puede instalar Joomla en Windows 8 como localhost para pruebas. Bueno, siempre podemos utilizar lo que son servidores, como puedan ser Sham, WAM o incluso creo que el Joomla Spanish.org. Hay un Joomla Spanish Server, de forma de que nos permite tener Joomlas instalados en modo local. Y entonces, a ver, mira, por ejemplo, aquí, Server Joomla 2.5, Joomla Spanish Server. Vamos a la noticia. Bueno, en este caso es descargando el archivo. Pues bueno, es un servidor que corre en Joomla, perdónate, en un PC. Y en este caso, pues permite pues tener un servidor en el PC, pues con Joomlas instalados, de forma que se pueden instalar Joomlas. También hay aplicaciones como Sham, WAM, etcétera, que pueden servir para diferentes o LAM, para diferentes sistemas operativos. Pero ya de todas formas considero que no es interesante el utilizar servidores de prueba en el PC, porque al final nunca tendrá la misma configuración que el alojamiento donde van a instalar esas webs. Entonces, como, como por ejemplo, pues entonces lo mejor siempre es trabajar en el alojamiento del sitio web. Hay muchas opciones a poder trabajar. Antes, yo todo el rato, por ejemplo, he estado trabajando con sitio web en abierto, claro, pero también tenemos opciones de si estamos trabajando en un sitio y lo estamos empezando y no deseamos mostrar cómo estamos trabajando o al público para que no nos rastreen, pues el proyecto, pues entonces sería trabajar así. Entonces solo se accedería con el usuario, administración y contraseña para poder visualizarlo. Referente a cómo instalar Joomla, bueno, en este caso veo alguna consulta. Bueno, hemos realizado la instalación con el... Debes haber llegado tarde entonces el navegador de aplicaciones, instalar el Joomla, nosotros lo hemos realizado a través de un pack. Entonces se realiza la instalación y, bueno, pues se procede la instalación a través de este sistema. También hay opciones para poder instalar de una forma manual, pero bueno, esto sale fuera de lo que es el contenido de la sesión de hoy. Algunas veces, por ejemplo, puede daros algún caso de instalación de formas manuales y eso produce algún tipo de error, ¿no? Pues bueno, en este caso siempre, bueno, vamos a ver, hay un artículo, a ver, un momento, vamos, en el blog Joomla encontráis muchísima información. O error base de datos. En nuestro blog encontraréis muchísima información para los que, a ver, no recuerdo el artículo, habría que buscar exactamente el error, pero... A ver, un segundo, me parece una consulta interesante. Vamos a buscarlo.
Uy, sería muy largo. Vamos a buscar en Google. Va. Error conexión de base de datos. En este caso, cuando tengáis cualquier duda, nosotros, por ejemplo, si sois clientes, tenéis el foro a vuestra disposición, que es la zona de asistencia. Pero siempre es importante, pues, bueno, tenemos documentado muchísimos artículos. Generalmente el error que se da cuando se instala manualmente y no se hace correctamente es esta database error, unable to connect to database. Y entonces esta sería una forma, bueno, aquí en el vídeo explicamos cómo ver el artículo, les digo qué hacer con un error de conexión de base de datos de Joomla. Bueno, referente a poner varios vídeos en un mismo artículo, pues por ejemplo, vamos a activar nuevamente el sitio, no lo vamos a dejar fuera de líneas, vamos a hacer ahora configuración global. Interesante si tenemos que instalar varios vídeos de sitios activados o no. En un mismo sitio, pues, el utilizar vídeos de diferentes proveedores. Por ejemplo, youtube.com, buscar algún vídeo. Compartir. Insertar. En este vídeo vamos a ver cómo nos da un código iframe. Estos códigos iframe generalmente están deshabilitados en Joomla por seguridad. Los iframes son marcos y se han utilizado mucho para temas de hackeo. Entonces, en sitio de configuración global, vamos a permitir a nivel de permisos, filtro de textos, sin filtrado. Guardamos y cerramos. Ahora vais a ver la idea de esto. Iframe, podemos insertar varios vídeos en un mismo artículo. Por ejemplo, de servicios, contenido, gestor de artículos, servicios. Hay formas de insertar sin utilizar código. En este caso vamos a insertar el código directamente. Supongamos que no tenemos ni idea de código y deseamos insertar el código aquí. Claro, esta zona es solo para texto. Pues podemos establecer una línea de puntos que nos servirá de guía. Entonces, una vez estamos en el código, lo sustituimos la línea de puntos por el código del vídeo. Y ahora, cuando vayamos a servicios, bueno, ya se nos muestra el vídeo de YouTube. Esto, bueno, había diferentes formas de hacerlo. También, por ejemplo, si hay diferentes proveedores, podemos hacerlo con el All Videos. All Videos es una extensión muy interesante que os permitirá insertar lo que son vídeos, contenido multimedia, MP3, etcétera, con un código muy sencillo y es gratuito. Creo que en nuestros packs también lo incorporamos. Sencillamente, lo mismo que he hecho para insertar el código de YouTube, pues solo había que poner estas dos etiquetas entre corchetes y luego poner el código del vídeo de YouTube. También, disculpad, aquí está mucho más sencillo. El ID de YouTube. O también, por ejemplo, permite FLV o MP3, permite muchísimas opciones. Bueno, voy a revisar nuevamente vuestras consultas. Cierro aquí algunas páginas. Vale. A ver, vamos a revisar. Bueno, referente a crear un sitio web en varios idiomas, lo que podemos crear, cerramos aquí, sobre todo importante cuando deseamos realizar cambios, cerrar. En extensiones gestor de idiomas, podemos activar varios idiomas en un sitio web. En este caso, los packs nuestros lleva por defecto el inglés y el español. Y podemos tener en el frontal del sitio web diferentes idiomas. No solo el sitio web tiene que ser
en un solo idioma. Pues en el gestor de idiomas, disculpad, en el gestor de plugins, estos plugins son como programas que añaden funcionalidades al sitio web y en este caso tenemos que activar el sistema filtro de idioma. Ahora tendríamos el sitio web en castellano. Veréis que en vez del 1 ya pone es, porque es la directiva para cada idioma. Claro, haría falta un proceso un poco más largo para poder ver aquí pues banderas de idiomas, etcétera, porque hay que traducir lo que son los contenidos, traducir los menús, pero bueno, este sería ya el primer paso. Incluso os puede servir de ayuda en el gestor de módulos. Hay módulos de administración que nos pueden ser de mucha ayuda. Sitio, no solo hay módulos que hemos activado en el frontal del sitio web, sino podemos activar aquí el de Multilanguage Status y ahora cuando pulsemos en él ya nos irá mostrando información al respecto de cómo llevamos la instalación en un multidioma. Indicaros que en el blog de Web Empresa tenemos 4 artículos relativos a eso, de forma que mirando el primero, el segundo, el tercero, incluso alguna vez puede hacer falta el cuarto, puedes tener un sitio web realizado en multidioma de una manera muy sencilla. Luego otra consulta que veo es relativas a menús desplegables. Por ejemplo, que nosotros pues querríais tener diferentes opciones de menú. Pues puede ser que a lo mejor el blog deseemos debajo de nosotros. Pues en nosotros, menú principal, pues podemos establecer que el blog, pulsamos en el blog, vamos a establecer el elemento padre, en vez de elemento de raíz que sea raíz, pues que sea nosotros. Guardamos y cerramos y refrescamos en el frontal del sitio web. Y ahora ya tendríamos en nosotros blog. También veo algunas consultas referentes a temas de hosting que hacen referencia de que en algún panel de control, seguramente porque no sois clientes, pues nos aparece lo que es el instalador. Incluso, por ejemplo, tal como he explicado al principio, que nuestro Joomla incorpora todas estas extensiones. Claro, en un Joomla normal, que podéis descargar desde Joomla Spanish o desde joomla.org, pues de estos componentes no incorpora ni JCE, ni Akiva, ni Breathingform, que en este caso es de pago, ni ETX Explorer, ni Xmap. Claro, ¿cómo obtener estas extensiones? Pues irlas, por ejemplo, buscando Xmap. Xmap Extensions. Ya tendríamos aquí el Xmap. Incluso, por ejemplo, veo algunas consultas. Haya relaciones a consultas sobre Joomla 1.5. ¿Qué sucede? Que Joomla 1.5 es una versión antigua, ya no tiene soporte por parte de los creadores de Joomla, desde el junio del año pasado. Entonces, claro, aquí solo estamos viendo extensiones para Joomla 1.5, Joomla 2.0. Claro, tenemos aquí en J1.5 Archive, se pueden ver el antiguo directorio de extensiones de Joomla, de forma que si tenéis alguna extensión, algún Joomla que queréis incorporar alguna extensión, bueno, en este caso pues aquí ya no, bueno, sería cuestión de realizar aquí una búsqueda. Evidentemente cada vez habrán menos, porque, bueno, pues hay que irse modernizando y por seguridad siempre es importante el tener las últimas versiones de Joomla. En el caso de que se decida, tenemos una versión antigua de Joomla y deseamos migrar, un componente que nos será de mucha ayuda es JUpgrade. Bueno, esto veo que la misma consulta, parece que ha habido telepatía. El usuario Diego ha hecho la consulta en el momento que la está explicando. JUpgrade, pues bueno, nos ayudará a actualizar Joomla, pasarlo de la versión 1.5.26
a versiones Joomla 2.5. Indicaros que no es un proceso sencillo. Una cosa sencilla sí que es actualizar Joomla, que quiere decir que si tenemos un Joomla 1.525 y lo deseamos actualizar a 1.526, es una versión de la misma rama. En cambio, pasar de ramas distintas de 1.5 a 2.5 ya son migraciones. Esto ya es más complejo. Hay que mirar si los componentes existen para Joomla 2.5, si la plantilla que tenemos pues es compatible. Hay que mirar, bueno, bastantes cosas. Bueno, en principio doy por finalizado ya el turno de preguntas. Bueno, interesante, por ejemplo, veo alguna consulta final, bueno, vamos a insistir en ello. Sobre todo antes de realizar nada, de actualizaciones y tal, copias de seguridad. Copias de seguridad y copias de seguridad. Antes de realizar nada, ninguna actualización, a nadie se le ocurra trabajar realizar una actualización en un sitio web en vivo. Mejor realizar una copia en otro sitio y actualizar ahí. Indicaros que el vídeo de la formación, veo que algunas consultas más, pues bueno, podemos ver, podéis asistir, verlo mañana si os dais de alta en el newsletter. De frente ya hago la última consulta para formularios de contacto, pues es lo que he explicado antes, componente Briefing Forms es el componente que recomendamos. Bueno, agradecido por vuestra asistencia, espero haberos sido de utilidad en las consultas que os he realizado y que, bueno, pues lo que he explicado de Joomla 2.5 y cómo realizar la web, pues bueno, os he podido enseñar algunas cosas. Bueno, veo algunas consultas que agradecéis, que os ha gustado. Perfecto. Luego, indicaros que para cualquier consulta que tengáis, podéis escribir a comercial@webempresa.com y si ya sois clientes, pues podéis establecer las consultas por el canal de asistencia de webinars. Si tenéis alguna consulta, claro, yo veo que a veces realizáis alguna consulta de departamento comercial, claro, yo no pertenezco al departamento comercial, sino que soy un técnico, en este caso, pues siempre os pueden atender mucho mejor, incluso a través del sistema de chat de la empresa o a través de comercial@webempresa.com o el apartado de contacto. Bueno, agradecido por vuestra presencia y bueno, espero haberos sido de utilidad. Un saludo a todos.